Horas con un minuto del día 20 de agosto del año 2020. Nos encontramos constituidos en la sala de oralidad penal número 4 de este Honorable Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Eso por el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado cometido en agravio. Está en uso de la voz, licenciado. Muchas gracias, señoría. Esta defensa solicita respetuosamente no se califique y ratifique de legal la detención, tomando en consideración, señoría, que la hipótesis de flagrancia que pretende actualizar el Ministerio Público, que es la contenida en el artículo 146, fracción primera, no se actualiza en el caso que nos ocupa. Esto es así, su señoría, porque el artículo 146, fracción primera, establece que esta hipótesis es cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Debemos recordar, su señoría, que el delito de robo es un delito de consumación instantánea y ellos no los detienen al momento de estar robando, lo detienen momentos después o mucho tiempo después. Incluso los policías, al momento de hacer la detención de mis representados, sucede precisamente... Sí, la detención de mi representado sucede a las 17 horas con 40 minutos aproximadamente, su señoría, situación que ya no se adecuaría a la hipótesis de flagrancia que pretende adecuar el agente del Ministerio Público, toda vez que esta defensa considera que sería una diversa, sin pronunciarme a cuál de ellas es, por no ser obligación de esta defensa dicha situación, su señoría. Otra situación que llama la atención de esta defensa, su señoría, es que los elementos captores no dan cumplimiento a las obligaciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo son precisamente las establecidas en el artículo 132, en su fracción décima, que refiere que se tienen que entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato, elemento para la investigación. De la narrativa expuesta por el agente del Ministerio Público se desprende que cuando los elementos captores llegan al lugar del hecho, su señoría, se encuentran muchas personas, incluso el agente del Ministerio Público dice que se tienen que abrir paso. Sin embargo, no se tiene conocimiento del nombre o algún dato, aunque sea la media afiliación de alguna de estas personas, de alguno de estos vecinos. Lo mismo sucede cuando el denunciante de nombre llama telefónica, pero tampoco proporciona el nombre de la persona que lo llama, ni se establece algún dato que nos pueda tener por cierto que efectivamente se enteró de esa manera, su señoría. Y lo mismo sucede cuando sacan a la víctima, supuestamente, que también refiere que es un vecino, que no sabe su nombre, pero que es un vecino, pero tampoco se proporciona siquiera la media afiliación de ninguna de estas personas que intervinieron en el hecho. A pesar de que de la detención a la puesta a disposición transcurrió aproximadamente 1 hora, su señoría, esto significa que estuvieron en ese lugar por algunos minutos y, sin embargo, no se da cumplimiento al artículo 132, fracción décima. Posteriormente, su señoría, la exposición que hace la agente del Ministerio Público, su señoría, aunado a que no hay información de los testigos o vecinos del lugar, es que ni siquiera existe una inspección del lugar de los hechos, su señoría. El agente del Ministerio Público tiene a su alcance los recursos del Estado, el apoyo de las instituciones públicas para poder realizar actos de investigación sin que sean completas. Al no existir una inspección del lugar de los hechos, todo esto va generando suspicacia. Sí, señoría, muchas gracias. Que en este acto esta defensa solicita no se califique de legal la detención y la posterior retención realizada por parte del agente del Ministerio Público, yo tomando en consideración que efectivamente, de acuerdo al numeral 146 en su fracción en primera, que en la cual hace consistir el agente del Ministerio Público su supuesto de flagrancia en el presente asunto, es evidente que no se puede colmar los extremos de la misma. Yo, señoría, tomando en consideración que el agente del Ministerio Público señala que la persona es detenida al momento de estar cometiendo un hecho delictuoso, los primeros respondientes, señoría, es claro como se le dio cuenta, los mismos señalan que al llegar aprecian que se encontraban varias personas a las afueras de un inmueble en cuestión, quienes rodean el predio y discuten con 3 sujetos masculinos que se encontraban en el interior del mismo. Luego, entonces, señoría, es evidente que los mismos no se puede adecuar esta hipótesis de flagrancia, es decir, que la persona sea detenida al momento de estar cometiendo el hecho delictuoso, pues debemos de recordar que el delito de robo es un delito de consumación instantánea y ellos no fueron aprehendidos en ese momento en el que supuestamente se estaban apoderando de algún objeto, señoría. Asimismo, hago de su conocimiento que de acuerdo al informe policial homologado, señoría,
no se encuentra requisitado conforme a la ley, pues el número de referencia no cuenta con el mismo, no cuenta con número de folio asignado por el sistema. Señoría, asimismo, hago de su conocimiento que en el apartado de detenciones, por lo que no se encuentra la hora en que fue detenido el mismo, de acuerdo a este informe policial homologado, señoría, misma suerte. De acuerdo a este IPH, de acuerdo a la detención, desconocimiento de las omisiones que se cuentan en el IPH. También se cuenta con la omisión por lo que respecta al diverso coimputado Jorge la hora en que fue la detención. Señoría, asimismo, dentro de este informe policial homologado existe un apartado que se llama de entrevista, señoría. No señala que le hayan recabado la entrevista a la víctima, determinar que efectivamente estaban ellos ante la presencia de un delito en flagrancia y así poderlos poner a disposición del agente del Ministerio Público, señoría. Aunado a ello, de acuerdo a los antecedentes de investigación con los que se cuentan, señoría, mi representado de nombre, otra forma en cómo fueron retenidos, señala que el día 17 de agosto, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, se encontraba mi hermano de nombre, la avisa que se encontraban golpeando a su trabajador en un terreno en el cual adquirieron en la avenida Zaragoza, terreno que tiene un espectacular, que si podían ir mi papá y yo al predio a ver qué onda, porque se estaban metiendo otras personas. Nosotros llegamos al predio que está ubicado en la avenida al albañil de mi hermano. Dentro del predio nos identificamos diciéndonos que también éramos dueños de este predio, que porque estaban ahí, y nos dijeron que ellos también eran dueños de ese predio y que ellos también iban a mandar a traer sus papeles. Mi papá Silvano López, fotos de los papeles de las escrituras. Entonces estábamos ahí un tanto platicando con ellos en lo que ellos llevaban sus papeles y nosotros estábamos esperando a mi hermano, a Diego Ulises. Es un autolavado, ¿no? Porque a pesar de que estaban los policías de investigación ahí y que fueron a hacer la inspección, no dicen nada. ¿A quién perjudica eso? Al Ministerio Público. Porque no puedo establecer la hipótesis que ellos dicen porque hicieron una mala investigación. Pero eso no quiere decir que como no hicieron una buena investigación, tenga yo que, en automático, que determinar libertad. Tengo que ver si lo que me aporta es suficiente o no. Lo mismo sucede cuando sacan a la víctima de la pileta, ya que dice que es un vecino. No se proporciona la media afiliación y nombre de quienes participan en el hecho. Entre peor sea la investigación, menos datos tiene el Ministerio Público. Y más perjudicado va a salir el Ministerio Público. Pero eso no quiere decir que estén lesionando derechos de la defensa, porque los lesionaría yo sin datos y sin argumentos, decir simplemente por lo que dice el Ministerio Público le doy credibilidad y no advierto datos. Entonces todo eso que de manera reiterada y a pesar de que se le pedía que fuera concreto, repitió una. Número 2. El Ministerio Público señala que la persona fue detenida al momento de cometer el delito. Los primeros respondientes ven varias personas afuera de un inmueble que discuten con 3 personas que estaban adentro. Porque lo que ellos ven es que que 3 personas discuten con varias que están afuera. Ni los ven, ellos no dicen que vean el poder, no ven nada, ven una discusión. Y lo que motiva la detención es que Óscar está requisitado conforme a la ley. Eso ya hice mención, y en la parte en la que es medularmente importante, porque ni siquiera sé si efectivamente se encontró en poder de ellos esos objetos, si el Ministerio Público no hace referencia al informe policial homologado en el que tiene que estar las firmas de las personas que recibieron esos, que tenían esas cosas. Eso es importante porque, insisto, el Ministerio Público tiene que darme los datos que sustenten lo que dice. Y este dato es muy importante, porque si efectivamente después de la detención ven que traían las cosas consigo, debieron de haber dicho y debieron de haber firmado las personas, y si ellos se negaron, 2 testigos, de preferencia que no hayan sido quienes detuvieron, y había muchos. Sergio Uriel López, como un dato para ver si hay otros que en un momento dado lo corroboran o no, y para ver qué es lo que puedo creer y qué es lo que no puedo creer. Pero
palas, picos y marros no me parecen propios de un autolavado. Y no tengo certeza de que el lugar esté destinado a autolavado, porque el Ministerio Público en ese sentido aportó lo que dijo la víctima y el señor Oscar, y que como ya vimos lo que dice el señor Oscar, es bien a que entraron a su terreno. Y que la noticia criminal que él tuvo fue de que entraron en la importancia del informe policial homologado. El artículo 230 en ese sentido establece las reglas para que se tienen que seguir para el aseguramiento de bienes y que se tiene que realizar por el policía en auxilio del Ministerio Público, quienes deben elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretenden asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se atiende el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación debe ser firmada por 2 testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la policía, y cuando que estos picos, palos y marros se hayan sido inventariados y que se le haya dicho a los imputados, a los investigados que firmaran. Sergio Uriel lo van adentro del predio, como dice Óscar Carlos, al no haberme aportado datos ni suficientes ni establecido de manera clara el motivo de la detención, no puedo ratificar la de Jorge Daniel Meireles Romero, por lo que la forma de conducción ante mi presencia de las personas no fue la adecuada. Eso no implica que no con datos que implican que fueron, pero que ni siquiera dijeron que era afuera, que fueron, pero que no pudieron entrar, que dicen que estaban 3 personas, que dicen necesito datos que me lleven a precisar el motivo de la detención, y tal pareciera con los que me aportó el Ministerio Público, y que ya destaqué que el motivo de la detención fue que 3 personas se introdujeron a un inmueble del cual no tenían la posesión sin autorización para ello, lo cual no tiene ni remotamente la apariencia de un delito de robo. Pero tampoco puedo decirlo porque el Ministerio Público me expone las cosas de una manera distinta. Como consecuencia de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el Ministerio Público no logró justificar el motivo por el cual se había detenido a Jorge, haber aportado datos de pruebas suficientes para ello, no se califica como legal la detención de las personas antes mencionadas y en consecuencia no se ratifica la misma. Por lo anterior, las personas podrán retirarse libremente de esta sala de audiencias una vez que termine.